Hola, mi nombre es Carmen Deles Escocia Núñez, soy estudiante de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Mi número de matrícula es AL052086. Soy de aquí del Estado de México, municipio de San Mateo Atenco. El día de hoy estaremos analizando una serie de preguntas dentro de la materia de investigación del estudio de mercado. En este caso son varias preguntas en el cual les estaré dando la respuesta que solicita. La primera pregunta dice, una vez terminado un estudio de mercado, ¿qué es lo que se debe de realizar con los resultados? En este caso nos indica que una vez que nosotros terminamos de realizar nuestro estudio de mercado, nosotros debemos de tener claro qué es lo que tenemos que buscar. Tenemos que tener presente que todos los documentos e investigaciones que nosotros realizamos son claros y a su vez se respaldan con ciertas investigaciones y con ciertos datos específicos que se obtenieron durante la investigación dentro del mercado. Para esto, pues obviamente ya tuvimos que analizar qué es lo que requerimos investigar y ya tuvimos que ver qué técnica utilizamos o qué herramientas utilizamos para poder nosotros recopilar ciertos datos y asimismo obtener la información que necesitamos sobre un servicio o un nuevo producto que alguna empresa o organización quiere lanzar. Pero para esto primero tiene que hacer una investigación de mercado, el cómo va a reaccionar dentro del mercado dicho producto o dicho servicio. En este caso, en estas preguntas estaremos hablando sobre nosotros una, una herramienta que nosotros ocupamos. En este caso se llama CPCS, que es un sistema, CPCS es un sistema que un paquete estadístico para las ciencias sociales en el cual nosotros ocupamos para poder conseguir, dentro de lo que ya tenemos la recopilación de datos, podemos conseguir lo que es su media, su moda y así mismo tener unos ciertos resultados con bases estadísticos sobre cómo sería el resultado de nuestra investigación en el estudio del mercado. Él nos dice, ¿qué métodos de recopilación de datos nosotros conocemos? Dentro de la investigación nosotros conocemos varias técnicas de recolección de datos, que en este caso sería la entrevista, las encuestas, observaciones y focus groups, que estos son técnicas que nosotros utilizamos para la recolección de los datos y una vez que tengamos todos esos datos podemos utilizar la técnica que nosotros que les he mencionado, que es la CPCS. Ahora nos dicen que menciona que es la prueba de Matt Winte. Aquí está. Winte. Aquí tenemos un claro ejemplo de la prueba que les acabo de mencionar, que lo cual nos dice que es una prueba no paramétrica, es decir, no de comparación de dos muestras independientes que deben de cumplir con ciertas características. Es libre de curva, de que al momento de graficar no puede presentar curvas, una distribución específica, nivel ordinal de variable dependiente, ya que se utiliza para comparar dos grupos de rangos, como son en estos casos, para poder conseguir nosotros su media y determinar cuál es la diferencia que existe entre dos comparaciones que se obtuvieron, ya sea estadísticamente. La otra nos dice que es la prueba de rangos de Wilcox. La prueba de rangos de Wilcox. Aquí tenemos también un ejemplo de la prueba de rangos de Wilcoxon, lo cual nos dice que la prueba de los rangos con signos Wilcoxon es una prueba igual no paramétrica para comparar el rango medio de dos muestras. En una se obtiene la media y en este para comparar el rango de la media. Son de dos muestras, ahí determina si existe diferencia entre ellas. Es utilizada como alterna a la prueba de Student cuando no se puede suponer la normalidad de dichas muestras. Es decir, aquí esta se basa
conforme a los signos. Aquí tenemos nuestras dos muestras y aquí se trabaja contra los signos. Prueba de Wisconsin son los rangos con signos negativos. En este caso aquí se puede ver claro los resultados de signos negativos. La otra nos dice el coeficiente de concordancia de que queda. Aquí tenemos una fórmula en la cual nos indica que la prueba de queda se puede interpretar con el coeficiente de concordancia, que es una media de acuerdo entre evaluadores. Cada caso es un juez evaluador, cada variable es un elemento persona que está siendo evaluada para cada variable. Y se suma todos los rangos. En este caso aquí nos indica que la W es el coeficiente que nos mencionaron anteriormente, la suma de los cuadrados o de los rangos en observaciones con respecto a un promedio. Aquí está. Y la N es el tamaño de las muestras que nosotros utilizamos. Q es el número de variables que nosotros vamos a utilizar. Y LI es el límite sumatoria de las ligas en patentes entre los rangos. Aquí está. La otra es prueba que Puebla K. Igual también aquí tenemos nosotros su ejemplo, en el cual nos dice que igual esta prueba no es paramétrica, es análoga a la prueba paramétrica. ANOVA es una vía a que se aprueba si varias muestras independientes, más de dos muestras, a lo que es lo mismo decir K, muestras independientes provienen o no de la misma población. Es decir, que cada vez que se hace el muestrario, nosotros tenemos que verificar que esas características vengan de un solo muestreo o de un solo muestreo de una sola parte, no de varias partes. Y por último, el test de Friedman. Aquí está. Este es un poquito más teórico, que nos dicen que nos ayuda a calcular a partir igual. También significa, es una igual también una ecuación. Como vemos, todas las pruebas que nosotros realizamos son ecuaciones que al final de cuentas lo que nos ayudan es para sacar las variables, la media y la moda que se presentan en dicha recopilación de datos que nosotros, una vez que hacemos nuestra investigación de campo, las obtenemos, las obtienen, ¿no? Los especialistas. Bueno, eso sería todo. Y también nos dicen que observación, ¿cómo será más atractivo? Y nos dice que cómo es más atractivo mostrar los resultados en la investigación de mercado. En este caso, a mi opinión, sería más gráficamente, para que así pues, nosotros veamos realmente cuál es el objetivo a llegar, qué es lo que nos falta para llegar una vez obteniendo todos los datos dentro de la investigación de mercado. Entonces yo recomiendo que sería más en tablas, en tablas que en tablas, podemos decir, en gráficamente también. Sería todo.